Buenos días, hermanos, me es grato y es una bendición compartir con ustedes el devocional del día de hoy, que lleva por tema Juicio contra Egipto, basado en Jeremías 46, versículos 27 y 28. La palabra de Dios dice: Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tu siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Antes del final del capítulo de Jeremías 52, nos vuelve a narrar nuevamente la ruina de Israel y sus consecuencias. Figuran también los llamados oráculos contra las naciones. Se trata de sentencias que anuncian sobre todo desventuras a las naciones del entorno de Israel. Hay varios ejemplos en algunos libros proféticos sobre este tipo de oráculos. Ezequiel dedica 4 capítulos que ofrecen un contrapeso a la tragedia de Israel y de Judá, que también maneja el uso de expresiones tradicionales como la espada que se ceba en Jeremías 46:10, de recursos estilísticos tales como la ironía en las exhortaciones en Jeremías 46 versículos 3, 9 y 11, y un lenguaje henchido de imágenes en los animales en Jeremías 46:20. El comienzo del capítulo 46, que se abre con Egipto, y vemos un primer poema del versículo 3 al versículo 12, que habla sobre los valientes de Israel, de Egipto. Dice: preparad escudo y paves, venid a la guerra, uncid caballos y subid vosotros los jinetes, poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos las corazas. Aquí vemos estas 7 frases que detallan los preparativos para la batalla. El pueblo de Egipto se está preparando para esta batalla, que viene un poder del norte hacia ellos. Se están preparando, dice el versículo. Pero en el versículo 5 vemos que la suerte ya está decidida. Dice el versículo 5: porque los vi medrosos retrocediendo, sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas las partes, dice Jehová. El pueblo de Egipto no se esperaba esta derrota, porque ellos estaban acostumbrados a vencer, a tomar pueblos como esclavos. Y aquí el versículo 5 nos dice que los valientes fueron deshechos y huyeron sin volver, y miedo de todas partes venía, dice Jehová. Y en el versículo 7 hace una comparación de cómo era Egipto. Dice: ¿quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueve como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré, cubriré la tierra y destruiré la ciudad y a los que en ella moran. En tiempos de lluvias, este río crecía mucho, se desbordaba, y este fenómeno era para ellos como una bendición generadora de fertilidad. Semejante a esto era el poder expansionista de Egipto. Como vemos en el versículo 3, como también los imperativos del versículo 9, donde nos dice: subid caballos y alborotaos carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Put,
que toman escudo, y los de Lud, que toman y intensan arco. Dice en estos versículos que las tropas africanas, los aliados de Egipto, también se estaban preparando para esta guerra. Esta guerra que, como ya habíamos dicho en el versículo 5, ya estaba decidida, que Egipto y sus tropas aliadas iban a ser vencidos. Dice el versículo 10: mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque el sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Dice la palabra que tanta era la desesperación de ellos, de que fueron vencidos. Dice que ni aún la medicina que ellos generaban les iba a servir como cura. Dice el versículo, dice: por demás multiplicarás las medicinas y no habrá curación para ellos. La suerte ya estaba decidida, y las mismas naciones oyeron la afrenta y el clamor de ellos. Dice la palabra, y el clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente, y cayeron ambos juntos. El pueblo egipcio, que anteriormente era un pueblo que destruía pueblos, se los llevaba como esclavos, ahora ellos fueron vencidos por un poder del norte que se vecinaba hacia ellos. Pero también vemos en el segundo poema, que son del versículo 12 al 24, que nos habla de cómo Babilonia despojará a Egipto. Dice el versículo 14: anunciad en Egipto y haced saber en Migdol, hacer también en Memphis y en Tafnes, decid: ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. Vemos cómo el pueblo egipcio dice: huyamos ante esta espada vencedora. Los mismos guerreros gritaron: Faraón, rey de Egipto, es destruido, y dejó pasar el tiempo señalado. Esta guerra que hubo en esos tiempos, dice la palabra de Dios que fue que los egipcios y sus tropas aliadas comieron tanto que no pudieron salvar a su pueblo. De tanta comida, dice el versículo, de tanta comida que habían comido. Dice: como becerros engordados. Y nos habla también con frases relacionadas a algunos animales, como la novilla magnífica en el versículo 20. Dice: becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción, del norte viene. La novilla magnífica era un signo de aquel Egipto que, debido a su extraordinaria fertilidad de sus tierras, había disfrutado de tiempos antiquísimos de bienestar, belleza, arte y vida religiosa. Era una vida cómoda que venía a ser perturbada por un enemigo procedente del norte que avanzaba desde Mesopotamia. Gracias a esta riqueza que Egipto tenía, podía alistar tropas mercenarias, pero como ya habíamos dicho antes, tras haber comido con exceso, no fueron capaces de afrontar el combate ni de proteger a sus señores. También en el versículo 22 nos dice: y su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella,
como cortadores de leña. Esta palabra que dice, su voz saldrá como serpiente, en el hebreo nos dice que anda, y en el griego dice que silba. El juego de su poder se manifiesta en su silbido, y el henguirse sobre sí misma llega también su fin a este ataque cerrado y en masa. Dice la palabra de Dios que huyeron tras ser vencidos, que iban como serpiente, silbando de tanto ruido que iban haciendo por el temor que tenían de que estaban siendo derrotados. Y también nos dice el versículo 23, cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que las langostas y no tendrán número. Era un ejército grande como, dice, más numerosa que las langostas. Dice, se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Pero también nosotros vemos en el versículo 26, donde también se les dice al pueblo egipcio, dice que después de cierto tiempo volverá a ser habitada Egipto como en los días pasados, dice Jehová. Y también con estas frases que Dios le habla a Israel, que no debe de temer, que los va a salvar de lejos y no habrá quien los atemorice. Como hemos visto, no es la fuerza militar ni los poderes humanos los que determinan el curso de los acontecimientos, sino es el único Dios. Él es el Señor de todo. Los oráculos contra las naciones testifican que Jehová es justo y Señor de toda la tierra. Dios les bendiga, hermanos. Porque tú eres bueno.